¿Qué es el capitalismo periférico como otra de las teorías del crecimiento económico? Yo soy Storyker y acompáñenme a descubrir esto. El capitalismo periférico, junto con el modelo económico clásico, es otra de las teorías del crecimiento económico, es decir, otra de las formas o de las interpretaciones que podemos utilizar para entender cómo funciona una sociedad económicamente hablando, cómo está estructurada o cómo está conformada, configurada. El capitalismo periférico pues es mucho más reciente y básicamente pienso yo que es una forma de entender cómo funcionan los países en vías de desarrollo, los países subdesarrollados, los países vulnerables que presentan altos índices de vulnerabilidad, cuyo sinónimo es la pobreza. ¿De acuerdo? Entonces, el capitalismo periférico se basa o nace en los postulados de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, es un organismo dependiente de la ONU, y entonces al ser un organismo que estudia y analiza todos los fenómenos y todos los procesos en términos de desarrollo y bienestar para el continente americano, pues se propuso este concepto en cuanto a teoría del crecimiento económico, ¿no? Tiene su finalidad el capitalismo periférico de plantear alternativas para que los países subdesarrollados, es decir, los que estamos muy por debajo del desarrollo ideal, pensemos, por ejemplo, que todos los países tenemos metas claras y hay países que sí llegan a las metas con toda honestidad, pero hay países que no lo hacemos. Una cosa es que los gobiernos quieran disfrazar y que quieran vernos la cara de tontos diciéndonos que sí estamos cumpliendo, pero al día a día que nosotros salimos y vemos la pobreza y vemos personas pidiendo dinero en la calle y vemos personas viviendo abajo de los puentes en situación de calle y que vemos el rostro de la miseria y que vemos la falta de educación y que vemos las calles totalmente sucias, pues es ahí donde se les cae el teatro. Cuando existe bienestar y cuando existen todas las condiciones es cuando nuestros ojos lo van a poder ver. ¿De acuerdo? No nos pueden decir, por ejemplo, nuestras autoridades que el índice delictivo va a la baja cuando todos sabemos que nos matan un vecino casi por día. ¿De acuerdo? Entonces, aprendamos también a ser críticos. Entonces, el capitalismo periférico nos puede ayudar a entender cómo funciona esto. Los gobiernos, entonces, tienen ciertas metas. Cuando no las cumplimos, que estamos por debajo, pues se llama subdesarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, hay ciertas características que ya analizamos en otro video, en otro podcast acerca de eso, lo pueden retomar, pero para esta ocasión pues pensemos que el subdesarrollo es cuando todavía no llegamos a lo ideal, al mínimo básico para todos tener pues un bienestar generalizado, ¿no? Esto no es única y exclusivamente de México, también se presenta en países del sureste asiático, también se presenta en Asia Menor, por ejemplo el caso de la India, se presenta en África, se presenta pues, en prácticamente todo el continente americano de México para abajo, ¿no? Entonces culturalmente todas las regiones que les he dicho pues somos muy fuertes, pero algo nos detiene. Yo siempre he dicho y he pensado que México es una chingonería de país en como lo queramos ver, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué no podemos ser el mejor país? O sea, ¿qué es lo que nos frena? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿De acuerdo? Entonces ahí pues tenemos que ver cómo están los engranajes y tenemos que ver cómo están colocadas las piezas, ¿no? Resulta que el capitalismo periférico nace porque periferia significa pues lo extremo. ¿De acuerdo? Lo que está marginado, lo que está alrededor. Entonces alrededor hay un centro. Alrededor de ese centro pues se desarrollan ciertas relaciones de interdependencia. Piensen, por ejemplo, que aquellos países que cumplen con sus metas y que tienen mucho bienestar, pensemos en países de Europa, de Estados Unidos, pensemos, por ejemplo, en Japón, en países, por ejemplo, de Europa del Este, que tienen mucho desarrollo, que tienen bienestar, que tienen muy buenos empleos, muy bien pagados. Ahorita yo creo que con el tema de la pandemia todo lo pudimos ver, quiénes fueron los primeros en las vacunas, quiénes son los primeros que están eliminando el uso del cubrebocas, quiénes son los primeros que reactivaron la industria, las clases, la economía, por los países más avanzados, los que tienen más tecnología, los que tienen una buena distribución de la riqueza o una distribución de la riqueza pues aceptable, ¿no? Esos son los países que están en el centro, pero en la periferia estamos todos los que requerimos cosas. ¿De acuerdo? Yo ya lo había dicho en un video. ¿Quién es el presidente que más mexicanos ha vacunado? Pues se llama Joe Biden por todas las vacunas que nos ha regalado a México. Cuando lo ideal es que nuestro gobierno se haya hecho cargo y se haya hecho responsable y haya comprado las dosis que los mexicanos requerimos.
Es decir, vean ustedes cómo Estados Unidos es el centro y cómo México está en la periferia, cómo está alrededor y cómo estamos circulando alrededor de Estados Unidos pidiéndole caridad, pidiéndole cosas. Vean ustedes que sin Estados Unidos o sin la relación que tuviera, o sea, si viviéramos allá en Argentina, o sea, pues nos iría como les va a los argentinos, ¿no? O sea, pues mal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no tenemos ese país que nos esté ayudando todo el tiempo. Entonces, Estados Unidos ha sido el papá de todo el continente americano durante mucho tiempo, desde el siglo XIX, el siglo XX, ahora lo que va del XXI, y entonces justamente la CEPAL ha identificado esto del capitalismo periférico. Es lo que les digo, imagínense que somos el país satélite de un país mucho más poderoso. Ese país poderoso, país central, pues tiene países que están alrededor de él. México y Estados Unidos no somos la única opción. México, junto con todos los países de América Latina, pues estamos transitando alrededor de Estados Unidos y pues en algún momento esa relación pues tiene que cambiar, o esa forma de entender la vida pues tiene que cambiar, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos del capitalismo periférico? Los países desarrollados son países centrales, son predominantemente industriales, son los generadores de la tecnología, son aquellos que tienen los empleos mejor pagados, son los que tienen una esperanza de vida alta, los servicios de salud y de educación tienen altos estándares, prácticamente no, o la pobreza está en un porcentaje muy mínimo, muy disminuido, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los países periféricos estamos poco industrializados y dependemos de la exportación de nuestras materias primas. Es decir, lo único que podemos comercializar son nuestros recursos naturales. En este sentido, por ejemplo, cuando los países periféricos o países subdesarrollados comerciamos con nuestros recursos naturales, estamos en una posición de desventaja porque le estamos dando a esos grandes países lo único que tenemos. ¿De acuerdo? Y entonces el día de mañana que nos lo acabemos o se agote, pues nos vamos a quedar sin absolutamente nada, ¿no? Esta relación es muy desigual, porque ustedes se estarán preguntando, bueno, pues se escucha muy ventajoso. Pues claro que sí, ¿de acuerdo? Porque el país central o el país desarrollado sabe que está desarrollado y sabe que puede mal pagar y que puede malbaratar los artículos que un país necesitado le dé, pues claro, y todo siempre hay una situación de aprovechamiento. Entonces también eso es un aspecto muy negativo del capitalismo periférico, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar esto? Cuando nosotros, como países periféricos o vulnerables o subdesarrollados, aprendamos a hacer tecnología, cuando aprendamos a poner esa tecnología a trabajar, cuando dejemos de poner paros y pretextos para hacer las cosas y cuando nos decidamos a salir y trabajar el día con día. De acuerdo, que salgamos a estudiar y poner nuestro grano de arena y que todo lo hagamos, pues va a haber una transformación importante. Algo ya para finalizar, el capitalismo periférico nos habla de dependencia, nos habla de esta dependencia entre exportaciones, importaciones, nos habla de productos agrícolas, nos habla de materias primas, nos habla de artículos que necesitamos consumir. Voy a ponerles algunos ejemplos. México como país es un gran exportador, gran exportador a Estados Unidos de diversos artículos, por ejemplo, de vehículos ensamblados. Tú quieres comprar un vehículo Toyota, ok, pues tú dices, pues la Toyota está aquí en mi estado, en Baja California, o a lo mejor la General Motors o la Volkswagen están en el Bajío, en Guanajuato, ¿de acuerdo? Pero a pesar de que, por ejemplo, tú quieres comprar el Tacoma, ¿no?, de la Toyota, y consta que no están patrocinando, ok, pues tú quieres comprar el vehículo y entonces tus paisanos aquí en tu ciudad lo ensamblan, lo exportan y luego lo volvemos a recomprar para que en una agencia de vehículos lo agarres. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes lo que tiene que ocurrir porque no tenemos la tecnología. En México nada más tenemos la mano de obra. Lo mismo pasa con las televisiones del pasado, lo que son ahora las pantallas LED o las pantallas planas o las 4K y toda esa tecnología que vemos o que utilizamos para ver las series, Netflix, Blim y Disney Plus y todo eso. Tijuana durante mucho tiempo fue la capital mundial de la televisión, por ejemplo, ¿no? Pero pues ocurrió el mismo proceso. O sea, ya cuando estaba la televisión armada, pues era enviada a Estados Unidos y luego la comprábamos nosotros de regreso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en México no tenemos esa tecnología, sino que somos proveedores de mano de obra barata, ¿no? México es un gran exportador también de cerveza. El Grupo Modelo exporta cantidades impresionantes de producto alrededor del mundo. Es impresionante ver esta historia. En Europa es muy común, por ejemplo, ver la marca Modelo.
¿De acuerdo? La marca Corona, ¿no? O sea, que son de la misma casa cervecera. Vean ustedes que pues, la cerveza se elabora con agua y con un fundamento natural que es la malta, que es la cebada. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes cómo los productos de la naturaleza, pues al servicio de la elaboración, la transformación para poder generar otro producto, ¿no? México es un gran exportador de aguacate, todos lo sabemos. El Super Bowl estadounidense en febrero no sería el Super Bowl o la botana del Super Bowl, no sería el guacamole sin el aguacate mexicano de productores de Michoacán y de Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Entonces, así como esos ejemplos, les puedo dar muchos más del tomate y etcétera, etcétera, pero pues redundaríamos en lo mismo. Entonces, México ofrece mano de obra y México ofrece insumos naturales, pero a cambio, los Estados Unidos, ¿qué nos dan? Nosotros le compramos a Estados Unidos gasolinas. ¿Por qué? Porque en México no tenemos la tecnología. Y no digo que tengamos que tener una refinería. Digo que debemos de tener la industria y que debemos de tener la ciencia y debemos de tener la tecnología para no depender ni de los combustibles fósiles, ya ahorita hoy en día, sino de las nuevas formas de cómo hacer movimiento a través de la electricidad, a través de lo solar, a través de paneles, a través de biocombustibles, ¿de acuerdo? Pero en México lo menos que hay es apoyo a la investigación científica, ¿de acuerdo? Entonces, por eso seguimos dependiendo de los combustibles y de los aceites. Y fíjense, dolosamente México, que generalmente nuestra comida y todos los platos típicos de México están fundamentados en el maíz. México no es un productor de maíz. El maíz que se produce en México no alcanza para el consumo interno, entonces tenemos que comprarle a Estados Unidos maíz para poder llevar a cabo nuestros procesos y nuestros productos y para poder consumir lo que culturalmente estamos habituados a consumir. ¿Cuándo se va a acabar eso? Cuando tengamos la tecnología, cuando tengamos la inversión y cuando tengamos las ganas de sacar a este país adelante. ¿O ustedes qué opinan? Hasta la próxima.